En los años más oscuros del cartel de Medellín, Pablo Escobar no solo tenía dinero y poder. Tenía un ejército. Hombres dispuestos a matar, morir y desaparecer sin dejar rastro. No eran simples sicarios, eran sus lugartenientes, los encargados de ejecutar su guerra contra el Estado, los enemigos y hasta contra los suyos. Y el primero de ellos fue un joven que se convirtió en leyenda dentro del infierno, John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Nacido en el barrio Mandique de Medellín, Pinina creció entre pobreza, violencia y drogas. Desde muy joven se involucró con pandillas del sector, destacándose por su puntería y sangre fría. Cuando Escobar lo conoció, vio en él algo diferente, lealtad y ferocidad sin límites. Pinina se convirtió en su escolta personal y, con el tiempo, en el jefe de sicarios del cartel. Fue él quien organizó parte de las estructuras armadas que sembraron terror en los años 80. Dirigió múltiples atentados, asesinatos y ajustes de cuentas. Según informes de la época, fue responsable directo o indirecto de la muerte de decenas de policías y funcionarios judiciales. Pero Pinina no solo mataba. También imponía respeto en los barrios. Era temido y admirado a la vez. En Itaguí, su nombre se murmuraba con miedo. Nadie se atrevía a hablar mal de él. Para Escobar, Pinina era más que un sicario, era su mano derecha en la guerra urbana. Su fin llegó el 14 de junio de 1990, cuando comandos del bloque de búsqueda lo ubicaron en una peluquería en el barrio Las Mercedes, en Medellín. Trató de escapar por el techo, pero fue abatido. Tenía apenas 27 años. Su muerte fue un golpe durísimo para el cartel. Escobar lo lloró como a un hermano. Pero la maquinaria criminal no se detuvo. Porque tras la caída de Pinina, otro hombre aún más sanguinario empezó a ganar terreno dentro del cartel de Medellín. Tras la muerte de Pinina, el cartel de Medellín necesitaba un nuevo ejecutor. Un hombre capaz de mantener viva la guerra que Escobar había declarado contra el Estado. Y fue entonces cuando dos nombres comenzaron a sembrar miedo en todo el país: Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, y Brances Muñoz Mosquera, alias Tyson. El Chopo nació en Medellín y desde muy joven se unió a las bandas delincuenciales que operaban bajo las órdenes del cartel. Su apodo provenía del arma que más le gustaba usar, la metralleta M16 modificada, a la que los sicarios llamaban El Chopo. Era considerado uno de los hombres más sanguinarios de Escobar, un ejecutor silencioso, eficiente y despiadado. Se le atribuían asesinatos de policías, jueces, políticos y hasta de antiguos aliados que habían traicionado al patrón. Era el encargado de dirigir las operaciones de sicarios en las comunas de Medellín, controlando territorios y castigando la desobediencia con plomo. Su nombre se volvió leyenda entre los jóvenes que soñaban con ascender dentro del cartel. El Chopo no solo obedecía órdenes. Era temido incluso entre los suyos, y muchos decían que Escobar le tenía un respeto especial por su brutal disciplina. Pero como todo dentro del cartel, la vida del Chopo no duró mucho. Murió en un enfrentamiento con la policía a principios de los 90, cuando el bloque de búsqueda intensificó su persecución contra los lugartenientes del patrón. Sin embargo, cuando cayó el Chopo, otro hombre tomó su lugar, y este sería aún más temido: Brances Muñoz Mosquera, alias Tyson. Tyson era hermano de Dan Denis Muñoz, alias La Quica, otro lugarteniente del cartel. Ambos provenían de una familia humilde, pero con una reputación de ser violentos y fieles a Escobar. A Tyson lo llamaban así por su fuerza física y su brutalidad. Era un hombre alto, corpulento, con una mirada que helaba la sangre. Fue jefe de seguridad de Escobar durante la guerra contra el Estado, y según fuentes policiales, dirigió varios de los atentados más grandes del cartel. Tenía bajo su mando a decenas de hombres, y su nombre aparecía en los informes más temidos de la época. Era considerado por muchos como el nuevo Pinina, el encargado de continuar la guerra que su antecesor había dejado inconclusa. Tyson cayó en Medellín en 1991, en una operación conjunta del ejército y la policía.
Su muerte fue otro golpe fuerte para el cartel, pero Escobar aún tenía a varios hombres dispuestos a seguir matando por él. Y uno de ellos sería recordado por su arrogancia, su fama mediática y su necesidad de ser visto como el general del patrón. Porque tras la caída de Tyson, comenzó a destacar un nombre que hasta hoy genera polémica. A comienzos de los años 90, cuando la guerra del cartel de Medellín estaba en su punto más alto, dos nombres se escuchaban cada vez con más fuerza entre los hombres de Escobar: Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, y John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Ambos formaron parte del círculo de confianza del patrón, pero sus destinos serían completamente distintos. La Quica nació en Medellín, en el seno de una familia de escasos recursos, y desde joven mostró una habilidad inusual para la violencia y el liderazgo. Era el hermano menor de Brances Muñoz Mosquera, Tyson, aquel lugarteniente que había caído en combate un año antes. Su apodo, La Quica, se lo ganó por su forma particular de hablar y su carácter impredecible. Cuando su hermano murió, Escobar decidió confiar en él, dándole la misión de dirigir a un grupo de sicarios encargados de ejecutar operaciones de alto impacto. La Quica no tardó en demostrar que era tan temido como Tyson. Participó en emboscadas, secuestros y en la guerra urbana que el cartel mantenía contra la policía y el bloque de búsqueda. Según informes de inteligencia de la época, La Quica fue uno de los jefes operativos más activos durante 1992, justo cuando la persecución contra Escobar alcanzaba su punto máximo. Pero su ambición también creció, y sus excesos lo hicieron descuidar su seguridad. Fue capturado en 1993 y tras una intensa batalla legal, sería extraditado años más tarde a Estados Unidos, donde cumpliría condena por narcotráfico y terrorismo. Mientras tanto, otro nombre empezaba a sonar fuera de las calles, esta vez en los medios de comunicación. Era el de un hombre que había decidido convertirse en la voz del cartel después de su caída, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Popeye nació en Yarumal, Antioquia, y creció en una familia de clase media. Desde joven mostró una gran obsesión por el poder y la autoridad, algo que lo llevó a ingresar al ejército y luego a la escuela naval. Pero su destino cambiaría para siempre cuando conoció a Pablo Escobar. Todo comenzó gracias a la reina nacional de la ganadería de 1984, Sofía Escobar Muriel, a quien Popeye servía como chofer y guardaespaldas. Ella fue quien lo presentó al patrón, y desde ese momento, John Jairo entró de lleno al mundo del narcotráfico. Su primer trabajo fue un asesinato por encargo, el de un chofer de bus que, años atrás, había atropellado a la madre de un aliado de Escobar. Por ese crimen, Popeye recibió $5,000, y ese sería solo el comienzo de una larga carrera delictiva. Con el paso de los años, Popeye se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar, al menos según su propia versión. Aseguraba haber participado en más de 300 asesinatos directos y en más de 3.000 operaciones ordenadas por el patrón. Pero muchos de los verdaderos lugartenientes, los que sí estuvieron en el frente, desmintieron gran parte de sus afirmaciones. En 1992, mientras Escobar se escondía, Popeye decidió entregarse voluntariamente a las autoridades, junto a Roberto Escobar y alias Otto. Fue condenado a 30 años de prisión por múltiples delitos, incluyendo el secuestro de Andrés Pastrana, quien años más tarde sería presidente de Colombia. Tras pasar 23 años en la cárcel, Popeye salió en libertad condicional en 2014. A partir de entonces, se convirtió en una figura mediática, abría canales de YouTube, daba entrevistas y escribía libros donde contaba su versión de la historia. Pero lo que pocos sabían era que muchos de sus excompañeros lo consideraban un mitómano, un hombre que exageraba o inventaba hechos para mantenerse vigente. Su final llegaría el 6 de febrero de 2020, cuando murió a los 57 años víctima de cáncer de estómago en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. Su muerte cerró un capítulo polémico entre el mito y la realidad. Popeye fue un asesino, sí, pero también un narrador de su propia mentira. Eso dijeron muchos de los hombres que sí vivieron la guerra del cartel. Pero,
¿Qué tan ciertas fueron las palabras de sus antiguos compañeros? ¿Realmente Popeye se inventó la mayoría de sus historias o solo contó lo que otros temían decir? Déjamelo saber en los comentarios, porque en la parte 4 conocerás a los hombres que sí estuvieron con Escobar hasta el final, Chusma Plazas y El Limón, el hombre que murió a su lado.